Hablemos de la modernidad, pero ¿qué es exactamente? Miren, no es solo un periodo en un libro de historia, es sobre todo una idea. Una idea tan potente que durante 500 años reescribió por completo las reglas del juego en Occidente. Un modelo cultural que se atrevió a desafiar a la magia, al mito y a la religión. Hoy vamos a meternos de lleno en el origen y los conflictos de esta cultura que, aunque no nos demos cuenta, todavía hoy define mucho de lo que somos. A ver, para entender bien de qué va esto, hay que poner las cosas en perspectiva. Ver el antes y el después. Imaginen que por allá, por el siglo XV, el tablero de juego se dio vuelta por completo. En el mundo de antes, el premoderno, el centro de todo, el sol alrededor del que giraba el universo entero, era Dios. Pero la modernidad llegó, lo bajó del pedestal y puso en el centro a una figura totalmente nueva, el ser humano. Así, de un plumazo, el guión de la historia cambió de protagonista. Y bueno, este cambio de protagonista nos lleva de cabeza a la primera gran revolución de esta era, la revolución cartesiana. Y ojo, aquí no solo cambia el personaje principal, no. Lo que cambia es la lente con la que se mira la realidad. Por primera vez en la historia, el ser humano se para firme y se atreve a decir, el mundo se mide a mi escala. Ok, entonces, ¿quién es este nuevo héroe de la historia? Es lo que llamamos el hombre cartesiano. Y no hablamos de una persona de carne y hueso, sino de un arquetipo. Es este nuevo ser humano que está convencido de que con el poder de su mente, de su razón, puede no solo entender cómo funciona el universo, sino, y esto es lo más audaz de todo, reconstruirlo a su gusto, a su medida. La razón deja de ser algo para contemplar y se convierte en una caja de herramientas para construir y dominar el mundo. Hay una metáfora del filósofo Immanuel Kant que lo explica de una manera espectacular. Él decía que la modernidad es como el momento en que la humanidad deja de ser niña. Por fin se hace adulta. Ya no necesita que una figura divina, como un padre, le diga qué hacer o cómo pensar. La humanidad, después de siglos, por fin alcanza la mayoría de edad. Ahora, un mundo nuevo no se construye de la nada, ¿verdad? Se necesitan cimientos, pilares bien fuertes. Así que vamos a ver cuáles fueron las herramientas fundamentales que usó el hombre moderno para levantar esta nueva realidad que se basaba enteramente en la razón humana. Y aquí la palabra clave, el concepto central, es logos. Es una palabra griega que es como el ADN de la modernidad. Y tiene dos caras, ¿eh? Por un lado, logos es razón, o sea, la capacidad de pensar con lógica, de ordenar el mundo en la cabeza. Y por el otro lado, logos es palabra, la capacidad de comunicar ese pensamiento. Son un dúo dinámico. El pensamiento da forma a la palabra y la palabra, sobre todo la escrita, le da al pensamiento un poder de expansión increíble. Juntos se vuelven casi omnipotentes. Y esto se fue construyendo paso a paso como si fuera una escalera. En la base de todo, el fundamento, la razón. Luego llega el gran invento que lo cambia todo, la imprenta, que funciona como un megáfono para que esa razón se escuche en todas partes. Sobre esa base nace la política moderna, que es básicamente el manual de instrucciones para organizar a la gente sin la necesidad de un dios. Y en la cima de todo, la joya de la corona, la ciencia. El método definitivo para alcanzar la gran meta, una verdad única, universal y comprobable. Pero ojo, no vayamos a pensar que todo esto fue un camino de rosas, ¿eh? Para nada. La modernidad no fue una época tranquila. De hecho, su motor no fue la calma, sino todo lo contrario, el conflicto. Llevaba en su propio ADN una tensión constante, un choque de fuerzas que los filósofos bautizaron como dialéctica. La idea de la dialéctica, que Hegel explicó muy bien, es bastante simple en el fondo. Nada existe solo. Toda idea, toda fuerza, genera inevitablemente a su opuesto. Piensen en esto. No entendemos la luz sin la sombra, ni el placer sin el dolor. Bueno, pues la modernidad se alimenta de esa lucha, de ese choque de contrarios. Es lo que la hace avanzar. Y si tuviéramos que elegir el combate estelar de la modernidad, la pelea del siglo, sin duda sería esta: libertad contra seguridad. Por un lado, ese deseo tremendo de ser individuos libres sin ataduras, y por el otro, la necesidad de vivir en una sociedad con orden, con reglas, con seguridad. Es una tensión constante, una balanza que rara vez se queda quieta.
El sociólogo Max Weber le puso un nombre increíble a esto: la jaula de hierro. ¡Qué imagen! Describe una sociedad tan, pero tan organizada, con normas, con disciplina, con vigilancia, que al final nuestra libertad individual queda atrapada, encerrada como en una jaula. ¿Y qué recibimos a cambio de ceder esa libertad? Pues seguridad. Seguridad para vivir, para caminar por la calle, hasta seguridad emocional. Y la verdad es que en la balanza de la modernidad casi siempre ganó la seguridad. Pero a pesar de estas tensiones y estas jaulas, había algo que empujaba todo hacia adelante con una fuerza imparable. Una idea tan poderosa que funcionaba como el combustible de toda la época. La fe ciega, casi religiosa, en el progreso. La creencia de que el futuro siempre, siempre sería mejor. La idea de progreso en la modernidad es muy visual. Es una flecha que solo apunta en una dirección, hacia adelante y hacia arriba, siempre. Se acabó eso de pensar en ciclos, en que la historia se repite. No, ahora la historia tiene una meta, un destino, y la razón es el motor que nos va a llevar hasta allá. El futuro es el único tiempo que de verdad importa. Y claro, esta idea creó a un tipo de persona ideal, un arquetipo de la época, el hombre Prometeo. ¿Cómo es este personaje? Pues, para él, el presente es solo una sala de espera. Lo único que cuenta es el futuro. Por eso sacrifica el placer de hoy, pospone la gratificación, porque está seguro de que la recompensa vendrá mañana. Está convencido de que su pura fuerza de voluntad puede lograrlo todo, y vive persiguiendo esa utopía, ese mundo perfecto que, aunque parezca inalcanzable, es lo que le da sentido a su vida. Y aquí es donde la película se pone oscura. Todo este gran relato, esta historia tan optimista de la modernidad, da un giro completamente trágico, porque llegó el siglo XX, y esa promesa de un futuro utópico construido con la razón, bueno, empezó a hacerse pedazos. Hay una frase que se le atribuye a Goya que es como la lápida de toda una era. Esa promesa tan bonita de que la razón nos iba a liberar, a traer la felicidad, chocó de frente con una realidad brutalmente inesperada y nos demostró que a veces los sueños de la razón producen monstruos. Y no estamos hablando de monstruos de cuentos. Los monstruos fueron reales, y el siglo XX fue su escenario. Guerras mundiales, crisis económicas devastadoras, violencia a escala industrial y genocidios. Lo más terrible, la ironía más cruel, es que muchos de estos horrores fueron posibles gracias a la eficiencia y la lógica de la razón moderna, aplicada a la búsqueda de utopías. La fe en el progreso no se desvaneció, fue brutalmente asesinada. Y así de golpe, la gran promesa de la modernidad se fracturó. Después de 500 años, su gran proyecto entró en una crisis profundísima, dejando un vacío que sería ocupado por un nuevo paradigma, la posmodernidad. Pero bueno, esa ya es otra conversación. La pregunta que queda flotando en el aire después de todo este recorrido es más profunda. ¿Qué lecciones nos deja este sueño de la razón que terminó en pesadilla? Y más importante aún, ¿cómo resuenan los ecos de ese sueño y de esa pesadilla en el mundo que pisamos hoy?